ese compromiso que tenemos, el liderazgo de la Iglesia, con la seguridad de todos nosotros, quiero anunciaros que en algún momento vamos a hacer un simulacro de evacuación, ¿vale? Sabéis que tenemos un protocolo de prevención de riesgos laborales y también de riesgos en cuanto a la sala y, por normativa, requieren que hagamos un simulacro de evacuación como si estuviéramos en una amenaza de incendio y tenemos que seguir una serie de protocolos para sacar a las personas de manera ordenada hacia el exterior del templo. El tema es que la normativa requiere que sea como el rapto, en secreto, ¿no? Que no digamos ni el día ni la hora, ¿vale? Sí os puedo adelantar que hoy no va a ser, ¿vale? Hoy no va a ser. Si sonara hoy, entonces sería algo diferente. Pero sí que os adelanto, hermanos, que en algún momento vamos a escuchar la alarma de antiincendios y con tranquilidad y con responsabilidad vamos a estar escuchando y siguiendo las directrices de los hermanos que nos van a decir por qué puertas debemos de salir y a qué zona del exterior deberíamos dirigirnos, ¿vale? Así que simplemente tenemos que adelantar esto en el día de hoy. Y bueno, también deciros a nivel de anuncios que seguimos trabajando para llevar a cabo el Congreso Nacional Salem, que se realizará en el mes de abril, en el marco de la Semana Santa, y te animo a que puedas estar ya observando toda la información que está colgada en la página web para saber cuáles son las inscripciones que tienes que hacer en materia de talleres, para saber dónde se van a desarrollar los talleres, en qué lugares, porque va a haber 2 talleres que van a ser aquí en Madrid y uno en Fuenlabrada, entonces es importante conocer todos los detalles. Y también deciros, hermanos, que aún nos quedan algunos hermanos de fuera que necesitan alojamiento. Así que si hay alguien que quiere ofrecer una cama o una habitación para alguno de los hermanos que aún no hemos podido incorporar, pues por favor inscribiros en la página web, rellenar el formulario que sea conveniente, ¿vale? Es importante no dejarlos durmiendo en la calle a estos hermanos. Gracias a Dios que hay muchas personas que han ofrecido sus hogares y hemos podido incorporar a muchos, ¿no? en las casas, pero aún nos falta alguno más. Y sin más, hermanos, vamos a ir a la palabra y sí me gustaría orar antes de abordar este momento. Señor, gracias por tu presencia que nos está acompañando desde el comienzo de esta reunión. Queremos verte, Jesús, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra ansia, este es nuestro propósito más vital. Queremos verte a ti, experimentarte, Señor, y pedimos que ahora al compartir tu palabra podamos tener un encuentro contigo, podamos, Señor, ser desafiados. Te lo suplico, Dios. Oramos también por nuestro pastor que se encuentra de viaje. Guárdale, Señor, úsale, tráele con bien. Guarda también a su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, vamos a ir hacia adelante. Sabéis que hoy también tenemos una ceremonia especial de bautismos. Tenemos aquí como 13 valientes que van a descender enseguida. Enhorabuena. Veo algo de nerviosismo, ¿no? Pero mucha emoción, seguro. Y luego escucharemos el testimonio de algunos de ellos, veremos cómo el Señor ha transformado sus vidas y es algo muy emocionante. Pero vamos a seguir en nuestra dinámica de seguir reflexionando sobre el lema que tenemos como congregación este año. Tenemos un lema, ver a Jesús, y es muy importante que entendamos lo que significa esto de querer ver a Jesús. Y lo que no significa que estamos aspirando a encontrarnos un día con Jesús de manera física, de manera tangible, que podamos, como Tomás, tocar los agujeros de su mano por el tema de los clavos que fueron puestos ahí el día que le crucificaron. No estamos hablando de querer ver a Jesús de esa manera física, pero sí estamos hablando de tener una experiencia muy real con Jesucristo, una experiencia muy tangible, muy cercana, muy transformadora de su amor y de su poder. Estamos aspirando a tener ese tipo de experiencia y no solo un día de este año, sino que sea una experiencia habitual, más o menos diaria. Y esa experiencia transformadora, real, cercana de la que os estoy hablando, en algunos momentos se traducirá en una experiencia de paz incomprensible en medio de una gran tormenta que tú estés experimentando. Una paz
que sobrepasa todo entendimiento y que controla, domina tus pensamientos y tus emociones. En otros casos, la experiencia de ver a Jesús se traducirá en una alegría interior en medio de una experiencia que normalmente causa mucha tristeza, mucho dolor, mucha depresión, pero de pronto tú experimentas un gozo, una alegría que es incomprensible. En otros casos, ver a Jesús se traducirá en una experiencia de sanidad, sanidad emocional, sanidad física, un milagro sorprendente de provisión, una experiencia, en otros casos, de renovación espiritual, de avivamiento interno. No lo sé, cada uno tendrá su propia experiencia, pero el caso es que necesitamos ver a Jesús de esta manera. ¿Estás de acuerdo con ello? Necesitamos ver a Jesús y Dios lo sabe y quiere facilitarnos la experiencia. Quiere que veamos a Jesús de manera frecuente, que tengamos esta experiencia de transformación y renovación. Quiere que lo tengamos y por eso lo facilita a través de lo que quiero llamar hoy los medios de gracia. Hay una serie de prácticas, de herramientas, de recursos que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para tener esa experiencia de acercamiento que estoy definiendo. Y muchos lo llaman los medios de gracia. Son como puentes que nos conectan a estas experiencias, como puertas que nos dan acceso a experimentar la presencia de Dios de una manera más personal, más profunda. Y Dios los pone ahí a nuestra disposición y espera de nosotros cierta diligencia, cierta disciplina. Espera que nos organicemos para llegar a conectar con esos medios de gracia y tener esa experiencia transformadora. Déjame ponerte un símil de lo que son estos medios de gracia. No sé cuántos han visto la película El león, la bruja y el armario o han leído los libros de la saga de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Bueno, pues en el libro número 2, en la película número 2, hay un objeto, un mueble, que es ese armario. ¿Lo recordáis muchos? Ese armario es descubierto en primera instancia por una niña, la hermana menor de 4 chavales, y al abrir su puerta e introducirse en el interior del armario para esconderse, porque estaba jugando al escondite con sus hermanos, de pronto se da cuenta de que ese mueble no es un mueble cualquiera, es un puente de conexión a otra realidad, a otro mundo muy diferente, el mundo de Narnia. Y cuando se introduce en ese armario, por el otro lado sale a un mundo que para ella era desconocido, pero que termina transformando su existencia. La hace experimentar un propósito, la hace generar una identidad en su interior, una seguridad, una fortaleza, una valentía que cuando vuelve de nuevo a su mundo, no es la misma persona. No es la misma persona. Y avisa a sus hermanos de lo que la experiencia que ha tenido, los invita a que la sigan y los hermanos, del mismo modo, al introducirse por ese armario, entran en contacto con un mundo, con otra realidad que también termina por transformarles de una manera poderosa. Dios ha creado medios, puentes similares a este armario para que nosotros podamos entrar en contacto con otra realidad, con otra experiencia diferente a la que podemos tener aquí en este mundo. Y quiero hablar acerca de 4 medios de gracia, 4 puentes de conexión que Dios ha provisto para que le experimentemos de esta manera tan profunda y transformadora. Y para ello me gustaría usar como base un pasaje de Mateo capítulo 9, un pasaje muy conocido, son 8 versículos que nos van a ayudar a entender cuáles son esos medios que Dios ha preparado. Mateo 9, vamos a leerlo. Dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Amén. Que el Señor bendiga una vez más su palabra. Estamos hablando de medios de gracia que nos van a permitir ver a Jesús de una manera más profunda, más cercana. Medios de gracia que nos van a ayudar a experimentar su presencia de una manera más transformadora. ¿Cuáles son esos medios? Hay muchos, pero déjame mencionarte 4. El primero lo vemos también en esta historia al principio y tiene que ver con las personas que nos rodean. Dios usa a otras personas para abrirnos los ojos a otra realidad diferente a la que nosotros podemos vivir en esta vida, en esta tierra. Dios usa a otras personas. De hecho, lo hemos visto aquí. Hay un paralítico en esta historia que está acercándose a Jesús, el cual está dentro de una casa compartiendo sus enseñanzas, y él no puede venir por sí mismo. ¿Y cómo se acerca a Jesús? Por medio de unos amigos que él tenía que le traen a él. Le traen a él. Así que la fe de las personas que rodearon a este paralítico sirvieron para que él se pudiera acercar a Jesús de una manera más personal. De hecho, Jesús dice que cuando vio la fe de los amigos, se sorprendió. Le llamó la atención la fe de los amigos del paralítico. Y el paralítico, de alguna manera, salió beneficiado de esa fe. Marcos capítulo 2 nos dice que venía con 4 amigos. 4 amigos fueron los que le llevaron cerca de Jesús. Así que el paralítico logró lo que logró la experiencia final que hemos leído, la de ser sanado y salvado, lo logró en parte por sus amigos, porque le ayudaron, porque se involucraron con fe en su vida y Jesús lo vio y le impresionó. Por tanto, el primer gran principio es que la gente que tú eliges tener cerca va a influenciar tu vida. La gente que tienes a tu alrededor puede llevarte a tener una experiencia de ver a Jesús de una manera más cercana y más transformadora. En tiempos difíciles, la fe y el apoyo de tus amigos pueden conectarte con Jesús. Y de hecho, como Dios lo sabe, lo va a facilitar personas que son esos puentes de conexión. Personas va a traer a tu vida para mostrarte algo de Jesús que tú no habías experimentado hasta ahora. Dios se va a mostrar a ti a través de otros y necesitamos tenerlo muy claro. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir a otros en tu vida? ¿Estás dispuesto a abrirte a la influencia de personas que están a tu alrededor? ¿Sí o no? ¿Pero de cualquiera que Dios te envíe o depende? Lo digo porque Dios tiene un humor a veces muy, muy interesante y a veces te pone a personas que son el medio de gracia para que tú le veas a Él y son personas que tú dices, ¡no! Me ha pasado un montón de veces. Mira, yo tengo aquí en la iglesia un grandísimo amigo. Tengo muchos amigos, pero tengo uno que te voy a contar cómo le conocí yo. Fue hace ya unos 6 años así y fue en una cena de Nochevieja. Yo siempre que voy a una cena de Nochevieja, yo digo, ponerme donde queráis. Yo quiero sentarme con gente que no conozco. Y me pusieron con una familia y este, que es amigo mío hoy, me recibió de la siguiente manera. Cuando yo entré en la mesa, dije, hola, me llamo Pedro, ¿qué tal? Dice, yo no soy de los vuestros, ¿eh? Yo no soy de los tuyos. Así, nada, ni me dijo su nombre. Digo, ¿de quién eres tú? Dice, yo soy católico, apostólico, romano. Digo, bueno, no te preocupes. Digo, mira, en las bodas del Cordero, me salió eso, así. Digo, en las bodas del Cordero vamos a estar en la mesa junto con el Señor, con otros que también son cristianos y no necesariamente son evangélicos, así que ¿por qué no empezamos a practicar ahora? Buah, yo me quedé diciendo, esto no lo ha revelado ni carne ni sangre. Se aplacó un poco. Vale. Pero siempre en medio de la conversación me tiraba alguna puya de algo que se había dicho desde el púlpito sobre los católicos, tal.
Al final terminamos hablando de varias cosas, de dónde eran ellos, etcétera. Le invité, porque vivía cerca de mi zona, a mi grupo de hogar. Me dijo, no, yo no. Mi mujer si quiere que vaya, yo la llevo, pero yo no, conmigo no cuentes. Yo no voy a esos sitios. Terminó yendo al grupo de hogar. Bueno, pero yo estoy aquí solo de observador, ¿eh? Conmigo no. No, y además yo no bautizar nunca, yo no. Me acuerdo que en época de pandemia que nos reuníamos por Zoom, él se conectaba y detrás de él había una imagen de la Virgen. Hoy reconoce que era para fastidiar un poco, ¿no? Yo no soy de los vuestros. Bueno, mira, hermanos, para hacértelo corto, el Señor la ha ido transformando de una manera increíble. Es un ejemplo en muchas cosas para mí, pero te digo algo, Dios me ha mostrado facetas de Jesús a través de Él que yo no habría conocido de otra manera. Te digo que Él ha tocado mi corazón en muchos momentos. Este hermano ha sido usado por Dios para mostrarme un amor incondicional del Padre que hasta ese momento, hasta antes de conocerle a Él, yo no lo había experimentado. Le he visto salir en mi defensa sin necesidad, con un celo, con una pasión. ¿Os acordáis cuando estuve un año en Seseña pastoreando allí? Él se quería ir allí para protegerme. A ver si te van a hacer algo allí en Seseña esta gente que... Vete tú a saber. Digo, no, tranquilo, no te preocupes. Mira, Dios le ha usado para proveer para mi familia en momentos donde Él ni sabía que nosotros estábamos en una situación límite. Y Él ha aparecido allí con la revelación de Dios, de que Dios ve las necesidades que tenemos y provee para ellas. Así que ¿estás dispuesto a recibir de cualquiera? Incluso de gente que te va a sentar a una mesa y te recibe diciendo, yo no soy de los tuyos. Cuidado, porque hay personas que son medios de gracia para tu vida, para que puedas experimentar el amor, la gracia de Dios de una manera inusual. Así que, hermanos, necesitamos abrirnos a otros, al apoyo de otros. ¿Sabes que generalmente cuando pecamos solos? ¿Y cuando sanamos lo hacemos en grupo? No es bueno que estemos solos. El grupo de la Asociación de Alcohólicos Anónimos tiene una frase que me llamó la atención, tiene una frase que define este principio. Ellos dicen, yo me emborracho solo y me mantengo sobrio en grupo. Fíjate, y esto habla de cómo el individualismo puede llegar a ser una venda en nuestros ojos que nos ciega y nos impide ver a Jesús en todo su esplendor y su gloria. Necesitamos ese medio de gracia llamado apoyo de otros. Amén. Vamos con un segundo medio de gracia que nos permitirá ver a Jesús, que nos va a ayudar a experimentar su presencia de una manera única, cercana. Yo le llamo la comunión íntima con Jesús. Cuando tú logras desarrollar una comunión íntima con Jesús, eso puede abrirte los ojos y tener esa experiencia de ver a Jesús con Él. Mira, lo vemos en la historia que hemos leído. El paralítico, sí, tuvo unos amigos que le acercaron a Jesús, que fueron medios de gracia para poder ver a Jesús. Pero hubo un momento clave, un momento de auténtica cercanía con Jesús, que fue más definitivo que el apoyo que le habían dado sus amigos. Y lo vamos a leer en Lucas capítulo 5, que es un pasaje paralelo al que hemos leído en Mateo. Y fíjate Lucas cómo narra la historia del paralítico, poniendo un énfasis en otros aspectos que resultan muy interesantes. Dice, aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley a su lado dentro de la casa, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro. Los amigos, llevándole dentro para que vea a Jesús, no pudieron. Dice, porque lo que querían era ponerle delante de él, lo tenían muy claro los amigos, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado abrieron un boquete, hicieron descender al paralítico en el lecho, en la camilla donde estaba, y poniéndole en medio, delante de Jesús. Así que los 4 amigos que fueron usados por Dios tenían muy claro que la clave era acercarle a Jesús, ponerle delante de Él, ponerle en medio de Él. Y esto es lo que representa un momento de
auténtica comunión, de auténtica cercanía, de auténtica conexión con Jesús. Esos momentos son claves. Y Dios el Padre ha facilitado que tú y yo podamos tener ese acceso tan íntimo, tan cercano a Jesucristo. Es un medio de gracia. Y me encanta porque los amigos sabían que dentro de esa casa estaban los fariseos y los doctores de la ley. Que esa gente era lo más en cuanto a sabiduría humana. Era la creen de la creen a nivel intelectual. Pero los amigos sabían que la clave estaba en ponerle delante de él, de Jesús. Y por eso se esforzaron en hacer esto. Porque querían una auténtica comunión. Ahora, hermanos, cuando tú te acercas a Jesús, lo primero que tienes que tener en cuenta es que es posible tener esa cercanía. Es posible entrar en contacto. Nuestro Jesús es un Dios vivo que, sí, como hombre, apareció en este mundo hace 2000 años y murió, pero resucitó, ascendió y ahora vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Podemos tener acceso a Él. Podemos tener esta intimidad. Ahora, hay 4 niveles de cercanía con Dios que tú puedes tener. Déjame mencionártelo rápidamente y lo he puesto en una diapositiva. 4 niveles de intimidad con Jesús que es importante que los tengamos en cuenta. El primer nivel es hablar a Dios. Hablar con Jesús. Simplemente yo le comparto cómo me siento. Esto es similar a cuando tú le mandas un audio hablado a alguien por WhatsApp y ese es el nivel más básico de comunión. Le hablo a alguien, le comparto algo. Lo que estoy viviendo, mis necesidades, mis pensamientos más preocupantes, mis emociones más desagradables, o le leo un salmo, o le canto una canción. Ese es el primer nivel, que está muy bien, pero es el básico. Luego está el segundo nivel de comunión íntima, que es hablar con Dios, hablar con Jesús. Esto es diferente. Aquí hay una interacción, hay un camino de ida y vuelta. Yo le hablo a Él, como en el anterior nivel, pero Él también tiene la posibilidad de responderme. Yo le pido algo concreto, yo le pregunto algo y recibo una respuesta a esa oración. Ese es el segundo nivel. Y hay un tercer nivel que también es muy interesante, que es el de escuchar a Dios. Y aquí, más que hablar, o más allá de hablar, aquí lo que estamos buscando en ese tercer nivel de comunión es discernir su voz para un asunto concreto, para una cuestión específica. Y aquí lo que estamos es buscando que nuestro corazón conecte con alguna idea, con alguna impresión, con alguna visión que nos ayude a ser dirigidos en algún asunto. Este es un nivel muy profundo, pero no es el más profundo. Hay un cuarto nivel y es lo que llaman algunos el estar con Dios. No es hablar a Dios, no es hablar con Dios, no es escuchar a Dios, es estar con Dios. Y aquí ya sobran las palabras. No sé si has tenido alguna vez esta experiencia. A nivel humano sucede mucho cuando estamos casados, ¿no? ¿Has tenido esa experiencia de tener a tu cónyuge al lado y tener un verdadero momento de intimidad donde no hay palabras? No habla él y no habla ella. ¡Wow! No habla. No habla nadie. Pero hay un ambiente tan íntimo, tan profundo que se ha creado. Hay una conexión donde simplemente estamos transmitiéndonos el amor, el aprecio, la aceptación que tenemos. Y eso es sanador, eso es reparador. Con Dios sucede lo mismo. Hay momentos donde no hay palabras. Tú no hablas, no recibes ninguna respuesta a tus preguntas, no estás buscando ninguna directriz de parte de Dios, no estás en modo voy a escuchar, no, simplemente estás disfrutando de que Él te ve. Simplemente estás disfrutando de su amor de una manera muy consciente. Y ese nivel es un nivel que necesitamos para poder ver a Jesús de una manera más transformadora. Y es un desafío, hermanos, esto de los niveles de comunión íntima. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no pasan del segundo nivel. La mayoría de las personas hablan a Dios, muchos hablan y esperan una respuesta a sus peticiones, hablan con Dios, pero la mayoría no pasan al nivel escuchar a Dios y mucho menos al nivel estar con Dios en silencio. A ver si os acordáis de esa canción de se acaban las palabras, solo me queda mi alma, creo.
Solo estamos tú y yo, solo, sin palabras. Pues ese nivel es un nivel al que no se suele llegar. ¿Y sabes por qué? Porque no es fácil. Porque requiere esfuerzo. Porque requiere disciplina. Porque requiere intencionalidad. Requiere una determinación firme y constante. No es fácil llegar a ese nivel de comunión donde se acaban las palabras, donde solo estás tú y Dios. Y tampoco fue fácil para los amigos y para el paralítico llegar a ese nivel donde solo estabas con Jesús cara a cara. Pero ellos hicieron lo imposible. Hicieron lo imposible para llegar a ese nivel y sortearon un montón de obstáculos. Por ejemplo, el de la multitud. Cuando llegaron, la casa estaba a tope y gente fuera de la casa. Era más que evidente de que no iban a poder entrar, por mucho que se lo propusieran. Fue un gran desafío para ellos. Luego el esfuerzo físico, ¿vale? Alguno pensó, oye, ¿por qué no le colgamos por el techo? Aunque la idea era un poquito peregrina, no era muy... Pero la gente dijo, vamos, pero además requería un esfuerzo, porque había que 4 personas subir una camilla de un hombre con cierto peso y había que subirlo por allí, no sé cómo lo lograron, había que hacer un agujero, había que sostenerlo desde arriba para que el paralítico no se cayera. Si le ataron en cuerdas, tenían que mantener todos el mismo equilibrio, porque en el momento en que uno bajara más rápido que el otro, el paralítico se les caía. Requería un esfuerzo, requería sudor, requería disciplina. Y aún así, ellos creyeron que valía la pena. Y esto también es algo que nosotros vamos a tener que entender. La auténtica intimidad, la auténtica comunión íntima requiere ese esfuerzo, requiere superar obstáculos. Y el mayor obstáculo, ¿sabes cuál va a ser? El obstáculo de ser capaz de acallar tu mente, de apagar los ruidos que hay en tu interior y que te impiden conectar con el corazón de Jesús. Y esto pasa mucho incluso a nivel humano. No te digo las veces que estoy con mi mujer hablando con ella. Hace poco me pasó. Estábamos tomando un café en una cafetería y ella me estaba hablando y yo la miraba. Y me dijo, no me estás escuchando, ¿verdad? Digo, me temo que no, cariño, me temo que no. Estaba pensando en la predicación que tenía que compartir al día siguiente, estaba pensando en una formación que acabamos de tener y estaba repasando en mi mente todo lo que había sucedido y ella se daba cuenta de que yo estaba ahí mirándola a los ojos, pero mi mente no estaba con ella, mi atención no la tenía. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo. Y con Jesús sucede lo mismo. Prestarle toda tu atención va a requerir un esfuerzo, un trabajo grandísimo. Buscar estar en esa cercanía. Vas a tener que luchar no solo con las distracciones que yo te contaba, que van a ser numerosas, sino también con el cansancio. Muchas veces, cuando a diario quieres tener ese encuentro, cuando te quieres poner delante de Él, como sucedía con este paralítico, el cansancio te va a pasar factura. Y vas a sentir que estás fatigado física, mental, emocionalmente. Te vas a quedar dormido como se quedaban los discípulos en Getsemaní. Y Jesús diciéndole, vamos, orad, aunque sea 1 hora. Y ellos no podían, porque requería un esfuerzo, una lucha titánica. A veces no será el cansancio, no será la fatiga, no serán las distracciones, a veces será la culpa. La culpa por haber experimentado el fracaso en algún área de tu vida. Te pones con toda tu buena intención delante de Jesús, buscando esa cercanía, buscando estar con Él, o aunque sea escucharle. Y no es fácil, porque vienen imágenes de los errores que estás cometiendo como esposo, como esposa, como padre, como líder, como pastor, como hijo, como profesor, como alumno, y vienen esa cantidad, ese aluvión de escenas donde no lo estás haciendo bien, donde estás fallando y viene la culpa y soy un desastre y crees que por ello, por ser un desastre, por errar habitualmente, crees que ya Jesús no va a tener esta predisposición a acercarse a ti, no va a tener esa cercanía que tú estás buscando y decides desistir en el intento, decides dejar de esforzarte, dejar de subir al tejado para entrar por otro lado. No, dejas de luchar
Y eso es algo que necesitamos también evitar. Y hay un obstáculo también que es muy importante y que yo me he encontrado muchas veces en mi vida, y es el obstáculo de la autosuficiencia. La autosuficiencia. Cuando llega una etapa en tu vida en que te sientes pleno, te sientes satisfecho, te sientes que no lo tienes todo, pero tienes muchas cosas que te hacen sentir muy bien y ya no tienes la misma necesidad de esforzarte para estar delante de Él, para estar en contacto con Él. Y eso es un obstáculo que hay que sortear. Cuando nos va mal, cuando nos aprieta el zapato, sí nos encontramos con una gran determinación como la de los amigos y somos capaces de saltar cualquier muro y abrir cualquier tejado para estar con Jesús porque lo necesitamos, porque no tengo trabajo, porque no llego a final de mes, porque necesito regularizar mis papeles. Y ahí sí, ahí emprendes la lucha. Pero cuando todo eso se soluciona, cuando no te aprieta ningún zapato, entonces ahí, en ese momento, es cuando caes en la tentación de sentirte que no necesitas buscar tanto a Jesús, que no necesitas esforzarte tanto. Y eso es un error tremendo que debemos de sortear. Porque históricamente en la Biblia las personas que tuvieron esa experiencia de cercanía con Jesús fue gente que se esforzó y superó obstáculos. ¿Te acuerdas de la mujer del flujo de sangre? Que tenía una enfermedad muy seria. ¿Cómo logró ver a Jesús? ¿Cómo logró tener esa experiencia que se tradujo en una sanidad? Sorteando obstáculos, esforzándose, diciendo, si tan solo tocare el borde de su manto. Fue esa actitud. O como la actitud de Bartimeo, un ciego de nacimiento, que escucha que viene Jesús, que entiende que Jesús es el único. No son los fariseos ni los doctores de la ley. Jesús es el único que le puede solucionar su necesidad. Y se pone a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todo el mundo, cállate, cállate, no grites, que resultas incómodo. Cállate, cállate, deja de gritar, que eres un don nadie. Y él, Jesús, Jesús. Y logra llamar la atención de Jesús y logra tener ese momento de comunión íntima. Ahora, un tercer medio, hermanos, un tercer medio de gracia que nos va a permitir ver a Jesús. Hemos hablado del apoyo de otras personas, ese es un medio de gracia. Dios usa a otras personas para que veamos a Jesús. La comunión íntima, esa lucha por mantenernos delante de Jesús con toda nuestra atención, ese va a ser otro medio de gracia. Pero hay un medio de gracia más que vemos en este pasaje y quizás es el medio principal de gracia, el medio principal que Él usa para abrir nuestros ojos, y es la Biblia. La Biblia. La palabra de Dios. Para mí ese es el medio principal que podemos tener a nuestra disposición para abrir nuestros ojos y ver a Jesús, para empezar a ver el mundo como Él lo ve, para dejarnos moldear el pensamiento por Dios, para sentir como Él y para actuar como Él. La Biblia es el gran medio de gracia que Él nos ha facilitado. En la historia del paralítico fueron las palabras de Jesús las que transformaron profundamente al paralítico. Las palabras de Jesús fueron las que marcaron la diferencia en la vida de este hombre. ¿Y de qué manera la palabra de Dios tocó su vida de una manera significativa? ¿De qué manera lo hizo con él y también lo hará con nosotros? Mira, déjame mencionarte dos cosas. Dos formas en las que las palabras de Jesús transformaron la vida de este paralítico. La primera tiene que ver con el ánimo y el consuelo que Jesús trajo por medio de sus palabras a este hombre. Fíjate, cuando el paralítico es colgado ante Jesús, lo primero que Jesús hace no es sanar su cuerpo. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Darle unas palabras. ¿Y de qué tipo? Palabras de ánimo. Palabras de ánimo. Fíjate, en el versículo 2. Le trajeron un paralítico tendido sobre su cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hijo. Así que la palabra es un medio de gracia que nos ayuda a ver a Jesús, y una de las formas en las que la palabra nos ayuda a ver a Jesús es trayendo sentencias de ánimo, sentencias de consuelo, trayendo ánimo y consuelo. Y lo necesitamos. Necesitamos tener ese tipo de experiencias porque la vida
desgasta, la vida deteriora, la vida nos erosiona, la vida nos llena de polvo del camino y necesitamos venir a Jesús y recibir estas palabras de ánimo y de consuelo. El paralítico, ¿cómo llegó a la presencia de Jesús? ¿Cómo llegó? Llegó con una serie de emociones muy desagradables en su interior. Llegó con miedo. Miedo porque dice, madre mía, estoy en manos de unos amigos que están locos. Estos han perdido la cabeza. ¿Qué están haciendo? Claro, me están dejando a mí aquí a merced de las circunstancias, porque si me bajan y se enfada el dueño de la casa al ver el boquete que han hecho en el tejado, estoy solo ante el peligro. Yo imagino que tenía miedo. Tenía miedo de las represalias de los fariseos y de los doctores de la ley que estaban en la casa. Probablemente le podrían disciplinar, expulsar de cualquier actividad o beneficio que ellos le pudieran otorgar. Había miedo en este paralítico, había vergüenza, porque estaba indefenso bajando por ese techo, una casa llena de personas, otras en la calle, podrían enfadarse porque se ha colado, se ha saltado el orden, ha llegado el último y ahora se ha colocado delante de Jesús. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Y también incertidumbre. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Ni siquiera a lo mejor tenía claro de que Jesús no se fuera a enfadar con él por hacer lo que estaba haciendo. Así que tenía miedo, tenía vergüenza, tenía incertidumbre. Jesús lo sabe y lo primero que hace es darle su palabra como un medio de gracia y su palabra en forma de consuelo, de ánimo. Tranquilo, 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 ten ánimo, no pasa nada. Bienvenido, eres bien recibido, eres bien recibido. Qué importante es tener esas experiencias en nuestra vida, son transformadoras. A veces esperamos grandes milagros que sucedan en nuestra vida, pero quizás uno de los milagros más tremendos es venir con emociones revueltas a la palabra, con miedo, con vergüenza, con dolor, con heridas, y abrir la Biblia y escuchar a Dios diciendo, ten ánimo, estoy contigo, no te preocupes. Le pasó a Josué, ¿os acordáis de Josué, el sucesor de Moisés? Tenía que ser el nuevo líder de Israel, tenía que suceder a un gigante como Moisés. ¿Cómo crees que se encontraba Josué? Temeroso, lleno de miedo, con mucha presión. ¿Cómo voy a estar a la altura de un monstruo como Moisés? Y encima con un pueblo rebelde como este. Y sin embargo llega Dios y le da su palabra. Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Yo estoy contigo. Tú serás el que introduzca a este pueblo a la tierra prometida. Tú serás el que la reparta. Tú serás el que conquiste y venza a cualquier ejército con el que se encuentre. Ánimo, ánimo. ¿Tú crees que le cambió la vida a Josué después de ese estímulo, de ese consuelo? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Ahora, no fue la única manera en la que las palabras de Dios obraron en esta historia del paralítico. Sí, trajeron ánimo y consuelo, pero fíjate, también la palabra de Dios transformó a este hombre revelando su verdadera necesidad. Fíjate, después de darle el ánimo, va directo a él y le dice lo siguiente. Hijo, ten ánimo, pero le dice algo más. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Yo me imagino que el paralítico y los propios amigos pensaron que la mayor necesidad de este hombre era la sanidad, ¿sí o no? ¿Qué es lo que necesitas? Un milagro de sanidad. Necesito dejar de vivir postrado en una cama. Necesito poder funcionar con mis dos piernas. Y llega Jesús, le da ánimo y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Oye, y claro, los que estaban al lado dicen, mira qué gracioso. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Lo difícil es que se levante del lecho. Y Jesús, que conocía, ¿estáis seguros que eso lo más fácil es sanarle? Lo más difícil es conocer tu verdadera necesidad.
lo más difícil es llegar a la raíz de tu verdadero problema. El verdadero problema de este hombre era su condición pecaminosa, su naturaleza depravada. Y esto es algo muy importante que nos da Dios a través de su palabra y es transformador. El venir a Él y que a través de su palabra Dios te revele no lo que tú crees que necesitas, sino lo que realmente tú necesitas. Hay una diferencia muy importante entre lo que tú crees necesitar y lo que verdaderamente necesitas. Y es importante que a través de este medio de gracia que es la palabra podamos conectar con nuestra verdadera necesidad. Mira, hermanos, a veces en consejería yo me encuentro con personas que dicen, tengo un problema, tengo una gran necesidad. ¿Cuál es? Estoy solo. Me encuentro solo en medio de mis problemas. Nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Así que, ¿cuál es el problema? El problema aparente es, estoy solo, no hay amor a mi alrededor, hay mucha insolidaridad alrededor mío, la gente es egoísta. Y sin embargo, cuando empiezas a tirar del hilo, cuando empiezas a exponer la palabra, te das cuenta de que el problema real tiene que ver con orgullo. Tiene que ver con orgullo, con miedo a ser vulnerable. Miedo a decir, necesito ayuda, me encuentro mal. Y hay gente que está sola, no por insolidaridad de otros, no por falta de amor, sino porque no quieren compartir lo que les pasa. Y con esa actitud errónea, quedan aislados. Entonces, una cosa es el problema que tú crees tener y otra cosa es el verdadero problema que tú tienes. Hay gente que dice, no, yo tengo un problema, es que nada me sale bien. Todas las cosas malas me ocurren a mí. Entonces, ¿cuál es el problema? Les preguntas, ¿el problema cuál es para ti? El problema es que tengo que tener alguna maldición generacional. Que he tenido que tener un bisabuelo, un tatarabuelo, que ha tenido que ser un demonio y ahora yo estoy en esta situación que no levanto cabeza. No, el problema es un demonio, unas potestades, unos principados, unos gobernadores de las tinieblas. No, el problema es la injusticia que hay a mi alrededor, en mi trabajo. El problema es que soy una víctima de todo lo que me está pasando y cuando empiezas a profundizar por medio de la palabra te das cuenta de que el problema real tiene que ver con un enfoque pesimista que tiene. Que siempre pone el acento en todo lo malo, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo que no es digno de resaltar, todo lo que me duele, todo lo que es negativo, todo lo que es oscuro. Y no tiene la capacidad de detectar cosas que son positivas, cosas buenas que están sucediendo en su vida. El problema real es una falta de gratitud, una falta de perspectiva divina de las cosas. Pero no, el problema es que me tienes que echar un demonio. Hay que cortar esta cadena de maldición generacional. Hay personas que dicen, no, es que yo quiero seguir al Señor, yo quiero ser un verdadero aprendiz, yo quiero estar con Jesús, yo quiero ser como Él y hacer las cosas que Él hizo, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo. El problema aparente es, pues el hombre, pobrecillo, es que tiene una falta de tiempo, es que lleva una vida muy ajetreada, Sin embargo, cuando analizas, el verdadero problema de esta persona es que es una persona muy desorganizada. No tiene bien alineadas sus prioridades. Está usando demasiado tiempo en cosas que no son de valor y le están restando ese tiempo para utilizarlo en las cosas que tienen valor. No, es que mi problema es que no sé qué me pasa, pero no levanto cabeza a nivel económico, es que no tengo suficiente dinero, es que no puedo avanzar. Problema aparente, falta de liquidez, es que no. Y cuando analizas con la palabra la situación de esta persona, te das cuenta de que es una persona que derrocha el dinero, que está gastando más dinero del que gana, que está utilizando sus recursos de una manera poco sabia. Entonces, una cosa es el problema que creemos tener y otra cosa muy diferente es el verdadero problema que tenemos. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero Dios nos concede el medio de gracia de su palabra, que es viva, que es eficaz, que es como una espada cortante que penetra en nuestro alma y lo parte el alma, parte el espíritu, nos hace ver la diferencia entre lo que es la nueva naturaleza y la vieja naturaleza,
y nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y nos dice, tu verdadero problema es este. Y entonces vemos a Jesús y esa experiencia transformadora de paz, de gozo, de revelación, de sabiduría, de entendimiento, nos cambia la vida. Pero debemos dejar que la espada penetre, que debemos dejar que la Biblia nos permita ver lo que está oculto, nos revele lo que debemos cambiar para poder experimentar una transformación. Y por último, hermanos, y con esto termino, hay un cuarto medio de gracia que aparece en esta historia del paralítico, un medio de gracia que nos va a permitir ver a Jesús de una manera más cercana, más profunda, más transformadora. Y el medio, para mí, tiene que ver con pasos de obediencia. Pasos de obediencia. Así que a veces Dios usará personas, usará momentos de gran intimidad con Él, momentos de encuentro con la palabra, pero también a veces lo que Dios va a usar para ver, que logres ver a Jesús es un paso concreto de obediencia que tú debes dar. Y lo vemos aquí, por ejemplo, cuando Jesús le perdona los pecados y se escucha el murmullo de la gente, ¡guau, eso es muy fácil! Lo interesante sería sanarle. Llega Jesús y dice, pues ahora vais a ver, que lo fácil también lo hago. Lo difícil lo hago, perdonar pecados, pero lo fácil también. Y le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús no le sanó directamente? ¿Por qué Jesús no le dijo, ya está, sanado? Nada, sin más. ¿Por qué Jesús no le dice a un ciego que aparece en Juan capítulo 9, sé sano y ya está, abre tus ojos? No, sino que coge, escupe en el suelo, hace barro, lo colocan sobre sus ojos y le dice, sal de la ciudad y vete a un pozo llamado Siloé, te aclaras para poder recibir la vista. ¿Por qué a veces Jesús nos implica en los procesos de transformación? Pues porque Dios también usa la obediencia como un medio que nos va a servir para ver a Jesús, para activar la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. A veces el poder de Dios debe ser, para ver el poder de Dios tenemos que preceder la obediencia, tenemos que dar ciertos pasos. Y lo vemos esto en el pasaje. Tú te tienes que levantar, paralítico, tú tienes que tomar tu cama y tienes que irte a tu casa para poder comprobar que ha habido un milagro en tu vida. Y lo vemos también en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, Naamán el sirio. Naamán el sirio, que viene con lepra a ver al profeta Eliseo. Y Eliseo ni siquiera sale a saludarle, pero podría saludar y decirle, eres sano, ya está. No, le dice, ahora te vuelves a un río llamado el Jordán y te sumerges 7 veces. Y Naamán, ¿sabéis la historia? No quería ir al Jordán porque le parecía un río sucio. Prefería ir a ríos de su nación, de Siria. Pero con muy buen criterio le dice un siervo, oye, que tampoco es para tanto. Si te ha dicho que hagas eso, hazlo, simplemente hazlo, porque en ocasiones, y a menudo digo yo, la obediencia precede al milagro. La obediencia precede a la experiencia de transformación de la que estamos hablando. La obediencia te lleva a ver a Jesús en esa dimensión gloriosa que no habías visto antes. Y gracias a Dios que Naamán hizo caso y dirigió sus pasos a regañadientes, pero lo hizo y vio el milagro y su piel se transformó como la de un niño. Las bodas de Caná, Juan capítulo 2. Faltó el vino al principio de la ceremonia, al principio de la boda. Y ya sabéis que Jesús transformó el agua en vino. Pero antes de ese milagro, antes de esa transformación que les hizo creer a muchos de los que estaban allí, dio unas órdenes. Coged 6 tinajas destinadas para el ritual de la purificación, llenadlas de agua hasta arriba y sacadlas al maestresala. ¿Y por qué lo hicieron? Mientras iban, el agua se transformó en un vino de mayor calidad del que había antes. La obediencia a menudo precede a la manifestación de su poder. Y hay muchísimos ejemplos. Y quizás Dios te está pidiendo dar un paso
de obediencia en algún área concreta y ese paso de obediencia te va a catapultar a ver a Jesús de una manera nueva. Por ejemplo, vosotros que hoy os bautizáis, lo que estáis haciendo hoy es dar un paso de obediencia. Un paso sencillo que en sí mismo no va a producir nada en vosotros, pero el hecho de que lo hagáis porque Jesús lo dijo va a traer una manifestación en vuestras vidas de la presencia de Jesús diferente. Os va a permitir experimentar una visión de Jesús diferente. Hay pasos de obediencia que parecen insignificantes, pero que son saltos en tu relación con el Señor. Yo esto lo experimenté hace unos años también, en relación incluso al perdón, hermanos. Yo seguro que lo he comentado en alguna ocasión, pero yo siempre he tenido una lucha en mi interior en la relación con mi padre, ¿no? Yo sé que él me quiere muchísimo, yo sé que él ha hecho todos los esfuerzos por mí impensables. Yo lo sé, eso no me lo quita nadie me va a convencer de lo contrario, pero sí que a nivel emocional yo he sentido siempre muchos vacíos. Yo tengo en mi interior muchas veces la manifestación de la herida del padre ausente. Un espíritu de orfandad que a veces me debilita a niveles increíbles. Y yo durante años le he pedido al Señor que me lleve a otro nivel en mi relación con mi padre. Que me permita sanar lo que hay ahí en mi interior, que muchas veces ni lo conocía, luego Dios me lo ha ido revelando poco a poco. Y ¿sabes? Algo que me dijo Dios es, necesito que des unos pasos de obediencia. Antes de sanar, tienes que perdonar realmente. No, Señor, si yo ya le he perdonado, si yo no le deseo mal, si yo intento tener la mejor relación posible. Y ¿sabes? Dios hilando fino, me hizo ver que no. Que yo creía que sí, pero que había pasos de obediencia que yo tenía que dar para ver una sanidad completa. Y empecé a investigar y me di cuenta de que había cosas que yo podía hacer y Dios me las reveló. Cosas muy sencillas, pero que implicaban mi obediencia. Por ejemplo, dejar de culpar a mis padres por las cosas negativas que me habían sucedido, por su dejadez, por su abandono. Decidí no volveré a culparles, no volveré a señalarles como la causa de mis problemas. Fue duro, porque en mi mente decía, no, pero eso es incoherente, Pedro, porque mira lo que te hicieron y mira lo que te hicieron. Que no. Obedecer no es fácil. Otro paso, quiero que le ames a tus padres aunque no recibas su amor. Quiero que tú seas proactivo a la hora de dar amor a tus padres. Quiero que, decía el Señor, que no seas infeliz por no tener la respuesta afectiva que tú esperas de ellos. Quiero que seas feliz a pesar de la frialdad, la indiferencia o el estilo de amor que ellos tienen hacia ti. No fue fácil, hermanos. No fue fácil sentir muy fuertemente la indiferencia y ser feliz y estar pleno y tener el gozo. No fue fácil retener y reprimir esa impronta de reclamarles y reprocharles. No fue fácil. Me costó muchos meses y años actuar en obediencia. No fue fácil valorar las cosas buenas que habían hecho en mí. No fue fácil quitarme las cosas malas. No fue fácil, pero tuve que dar pasos de obediencia. No fue fácil entender que no tengo los padres que deseo, pero sí tengo los padres que necesito para mi crecimiento. No fue fácil, pero entendí que Dios me pedía un paso de obediencia. Y cuando empecé a caminar en esta dirección, empecé a experimentar un poder sanador en mi interior que me ha dado una estabilidad en los últimos años incomprensible para mí. Aún tengo que seguir trabajando, ¿no? Aún no estoy totalmente equilibrado emocionalmente, pero te aseguro algo, sí voy notando la presencia de Jesús cubriendo todas esas heridas de manera que no me condicionan negativamente como me condicionaban antes. Algo increíble. Así que cuando tú das pasos de obediencia, puedes ver el poder transformador de Jesús en ti en mayor medida, como le pasó a este paralítico. Y fíjate, termino con esto, versículo 7.
Entonces él se levantó, se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Así que el paralítico se acercó a estos medios de gracia que Dios había facilitado para él y entró en contacto con Jesús, vio a Jesús, experimentó su presencia de una manera transformadora y eso le impactó a él, pero no solo a él, sino a las personas que le rodearon. La gente que le vio al paralítico después de su encuentro íntimo con Jesús, dice que se maravillaron y glorificaron a Dios. Así que, hermanos, nuestro acercamiento a Jesús no solo nos impacta a nosotros, no solo impacta nuestra vida, sino también la vida de los que están a nuestro alrededor. Así que vale la pena esforzarnos, tener un plan estratégico, desarrollar determinación, intencionalidad para acercarnos a los medios de gracia que nos van a permitir ver a Jesús de una manera más auténtica. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie, cerramos orando y damos enseguida paso a las personas que presentarán a los hermanos que se van a bautizar? Pero déjame terminar con una oración, porque quiero desafiarte a seguir luchando durante todo este año, luchando para poder ver a Jesús de una manera más profunda, más íntima.